señores, vamos a ver un video que se titula 20 fichajes que se rompieron a última hora, a último momento. ¿Cómo hubiese cambiado la historia del fútbol si ese fichaje que estuvo a nada de hacerse, finalmente se terminaba haciendo? Díganme uno que recuerden ustedes. Yo tengo uno bastante claro que me acuerdo, que es uno de David De Gea al Real Madrid, que mandó un burofax y que no fichó por el Madrid después de aceptar la oferta contractual y después de que el equipo que lo vendía había aceptado lo que ofrecía el Madrid porque cerró justo el traspaso. Y por ese motivo De Gea no fue al Real Madrid. No me acuerdo si estaba en el Manchester o si estaba en el Atlético, pero algo así había pasado. Así que vamos con este video, chicos. 20 fichajes que se rompieron a la última hora, de Memoria del Fútbol. La verdad, gran canal. En la historia del fútbol hay fichajes que cambiaron la historia por completo y otros que finalmente no se hicieron y que pudieron haber transformado la realidad ¿Te imaginas a Di Stéfano en el Barcelona? de haberse producido. Zidane en el Barcelona. Fallos administrativos, traiciones, huidas o llamadas inesperadas. Hoy en Memorias del Fútbol vamos a recordar esos fichajes que se dieron Dámelo, dámelo, dámelos. días de la Champions. Gracias, Ludopa, por esas 10 suscripciones de regalo, fenómeno. Vamos, viejo. Fin de semana, toda la cancha vamos a ir. Está todo preparado. Fenómeno. Alfredo Di Stéfano. En 1953 Di Stéfano tenía contrato con River Plate, que conservaba sus derechos, pero también jugaba. ¿Qué época es esa de River, Me pongo en modo objetivo. Di Stéfano, La Bruna, La Máquina, Pedernera, Lustó. Pedernera, Lustó, La Bruna. Faltan dos más de La Máquina. Di Stéfano no era de La Máquina. Faltan dos más, boludo. Muñoz no. Creo que era uno Muñoz y otro era Lustó, esto yo dije. Bueno, boludo, a ver, acá hablamos de fútbol, ya digan gallina del chat. Para Millonarios, al que le vinculaba un contrato hasta 1954. El Barcelona llegó entonces a un acuerdo con River para cerrar su fichaje, pero la FIFA advirtió al Barcelona de que el futbolista aún tenía contrato con el club colombiano. Amigo, Di Stéfano tuvo cerca de ir al Barcelona. ¿Son conscientes que si se daba esto, capaz el Barça tendría ahora 11 Champions y el Madrid 10? Para que entiendan el efecto mariposa que es esto. Fue entonces cuando apareció el Real Madrid, que firmó el traspaso del jugador con Millonarios y trató de negociar con River, que se remitió a su acuerdo con el Barcelona. El Barça asumió que era el propietario del jugador y se negó en rotundo a pagar a Millonarios. Pero hasta tiene fotos con la camiseta del Barça, el Alfredo Di Stéfano. Mientras Di Stéfano permaneció durante 3 meses en un hotel de Barcelona sin poder jugar. Ante la complicación del caso, la FIFA intervino para resolver el conflicto y el 15 de septiembre anunció un fallo salomónico. Pero amigo, en 1953 el Barça ya tenía problemas para fichar. Parece una joda esto. En el que cedía los derechos del jugador a Real Madrid y Barcelona en años alternativos. Después de la intervención de la FIFA, el Barça se negó a compartir a Di Stéfano y el club catalán vendió sus derechos al Real Madrid, permitiendo que el jugador se uniera a las filas blancas para cambiar el rumbo del fútbol español. ¡Qué locura! Y después ganó 6 Copas de Europa en el Real Madrid. 6. Mágico González es una leyenda en Cádiz, ¿Sí? pero pocos conocen que llegó a jugar con el Barcelona de Maradona en 1964. El talento del salvadoreño llamó la atención de Menotti y Mágico llegó al Barça como cedido para disputar la gira americana de Estados Unidos. El salvadoreño completó grandes actuaciones, pero lo que ganó en el campo lo perdió fuera de él. La leyenda cuenta que el Barça desestimó su incorporación después de que en la concentración saltase la alarma de incendios donde se alojaban. ¿Por qué?
Por lo visto, Mágico fue sorprendido con una señorita en su habitación en las horas de descanso. Dale, no seas botón, amigo. Diego Armando Maradona dijo que el Mágico González era mejor que él. Y el Barça, boludo, no lo quiso por eso. En 1989, Fernando Hierro jugaba como centrocampista en el Real Valladolid. Bueno, por lo que veo esto es por orden de año. Estamos en el 89 ahora. Fernando Hierro jugaba en el Valladolid. Y fue traspasado al Atlético de Madrid. El presidente del club pucelano había firmado un acuerdo con Jesús Gil en una servilleta en la previa de un partido que enfrentaba a ambos equipos. Y el jugador se encontró con la noticia en los mismos vestuarios. Sí, la verdad que bastante anecdótico, ¿no? Porque había estado en contacto esta mañana y ayer con el presidente, bueno, no me había comentado nada respecto a un posible traspaso y cuando he venido aquí a desearle suerte a los compañeros de cara al partido, pues bueno, me he encontrado con la sorpresa que el presidente me ha dicho que a partir de la temporada 90 soy jugador del Atlético de Madrid. Hierro llegó a posar con la camiseta rojiblanca, pero todo cambió cuando 2 semanas después recibió la llamada del Real Madrid. ¡No! ¡Se fue al Madrid, en serio! El jugador quería cumplir su sueño de jugar en el club blanco y habló con Gil para desvincularse del acuerdo. Amigo, pero yo había posado con la camiseta del Atlético. El presidente rojiblanco entendió al jugador y le dejó liberarse, pero el Madrid tuvo que pagar 30 millones de pesetas extra para compensar al conjunto rojiblanco. Mirá, Hierro y Ruggeri, la dupla central del Madrid en el 89. Posteriormente, Hierro jugaría durante 14 temporadas en el equipo madridista, donde se convirtió en un defensa legendario. La carrera de Ronaldo Nazario No, mirá vos, boludo, el mejor delantero de la historia, a ver. cambió por completo en 1994. La promesa brasileña de 17 años venía de ganar el Mundial de Estados Unidos y Cruzeiro se vio obligado a traspasarlo. El PSV y el Atlético de Madrid lucharon por su fichaje, pero lo que poca gente sabe es que el club brasileño llegó a aceptar una oferta de los rojiblancos de 400 millones de pesetas por el 50% de su pase. Amigo, qué mala suerte de Atlético de Madrid, boludo. No lo cerca que tuvo de tener al gordo Ronaldo encima con 18 años, o sea, un montón de fútbol para ver todavía. El presidente Jesús Gil dio el ok a la operación, pero en el último momento, su hijo Miguel Ángel la echó por tierra al considerar que no era de recibo compartir los derechos del futbolista. Finalmente Ronaldo se fue al PSV a cambio de 800 millones y el Atlético acabó fichando al colombiano Tren Valencia. Bueno, igual, un jugadorazo. No es el gordo Ronaldo, pero un gran jugador. ¿Te imaginas que el fenómeno hubiese jugado en el equipo rojiblanco? En enero de 1996, No, esta es impresionante, por lo que veo es impresionante, ¿eh? Johan Cruyff tenía palabrado el fichaje de Zinedine Zidane por el Barcelona, pero la directiva del club, por aquel entonces bajo el mandato de Josep Luis Núñez, se negó a pagar los 4 millones de euros que pedía el Girondins. Ahora, ustedes se dan cuenta, ¿no? Si el Barça ahí pagaba 4 millones de euros, es raro lo que voy a decir. Pero el Madrid, por ejemplo, no tendría las 3 Champions consecutivas que ganó. Capaz tampoco tendría la Champions del 2002 que gana con gol de él en la final. O sea, se dan cuenta, ¿no? Cómo cambia la historia del fútbol por una decisión de un dirigente del Barcelona. Es tremendo. Cruyff acabó siendo destituido en las últimas jornadas. Y lo más Cruyff pidió a Zidane, le dijeron que no y lo echaron. sorprendente de todo es que ese mismo verano, el Barça firmó a Giovanni por 3,8 millones de euros. Ay, gastaron esa plata en otro jugador, listo, buenísimo, la verdad los aplaudo. Por su parte, Zidane acabó fichando ese verano por la Juventus de Turín para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y acabar su carrera de blanco. Mamita, boludo. En ese mismo verano, el Barcelona buscaba portero Dale, Barcelona, por favor, te lo pido. y se decidió por ir a por el veterano de 34 años, Andreas Köpke. El reciente campeón de la Eurocopa con Alemania pasó reconocimiento médico y posó para los medios con la bufanda del Barça, pero su fichaje se acabó cayendo de forma inexplicable. ¿Qué pasó?
Por lo visto, Köpke había firmado un precontrato con el Stuttgart que dificultó su fichaje, y el Barça prefirió firmar al portugués Vítor Bahía, que era el preferido del nuevo técnico Bobby Robson. En 2002, el mexicano Rafa Márquez estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. Mexicano, Rafa Márquez es el mejor defensor mexicano de todos los tiempos, ¿no? No digo jugador porque ahí sí muchos me dicen Hugo Blanco. No es Hugo Blanco, perdón. Hugo Sánchez o Cuauhtémoc Blanco o qué sé yo, Hernández. Pero como defensor no hay ningún defensor como Rafa Márquez en México. Hugo Blanco, nadie dije Hugo Blanco, me confundí. El equipo blanco tenía muy avanzadas las negociaciones con el Kaiser, e incluso él mismo se veía de blanco. Sin embargo, el club merengue acabó aplazando su interés en el zaguero mexicano cuando a Florentino Pérez le surgió la posibilidad de fichar a Ronaldo. Tranqui. Las negociaciones con el Inter fueron tan duras y provocaron una inversión tan grande que aquella operación provocó que Rafa se quedase en Mónaco. Y después se fue al Barça encima. Un año más tarde, Mira. el Kaiser fue fichado por el Barcelona, club en el que estuvo 7 años y con el que fue multicampeón de ligas y de la Champions League. En el año 2003, el Barça estaba en ruinas. Sí. Tras la dolorosa marcha de su capitán Luis Figo al Real Madrid, los culés habían dilapidado más de 60 millones de euros en fichajes, e incluso se quedó fuera de la Champions 2003-2004. La pésima gestión de Joan Gaspar provocó que se convocasen elecciones, y Joan Laporta saltó a la fama presentándose con la promesa de que tenía un acuerdo con el Manchester United para fichar a David Beckham. Y se fue al Real Madrid. Laporta ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Barça, pero Beckham se enfadó con el United por cerrar el acuerdo sin su consentimiento. Fue entonces cuando el inglés decidió irse al Real Madrid Mierda. y completar la nómina de galácticos de Florentino Pérez. Aquel fichaje frustrado cambiaría la historia del fútbol para siempre, ya que Ronaldinho pasó a convertirse en el principal objetivo azulgrana. No, pará, entonces. Esta le salió muy bien al Barcelona, amigo. Pero recontra bien. O sea, como no llegó Beckham, llegó Ronaldinho. No, pero te lo afirmo toda la vida, boludo. Beckham ni en pedo hacía en el Barça lo que hizo Ronaldinho. Pero ni en 5 vidas, boludo. Tiene que volver a nacer. Con todo respeto, un crack Beckham, Pero Diño es de otro nivel, boludo. El brasileño lo tenía casi todo cerrado con el Manchester United. ¡No, hijo de puta! ¡No! Era Beckham para ustedes y Diño para nosotros. ¡Hijos de puta! Para cubrir el vacío de Beckham, pero la aparición del Barça y la intervención de Sandro Rosell aceleraron la operación. El Madrid, que también tanteó a Diño, se hundió en el proyecto galáctico, mientras que el Barcelona inició la segunda mejor etapa de su historia. Amigo, Diño como ídolo culé está un poco infravalorado. Para mí fue la primer gran figura que tuvieron en la reconstrucción culé. Fue el primero, boludo. Después llegaron todos los demás, pero el primero fue Ronaldinho, amigo. Gaby Milito estuvo a punto de fichar por el Madrid tras destacar en Independiente de Avellaneda, Gaby Milito la rompió en Independiente. Muy buen defensor central. pero cuando fue a la revisión médica le dijeron que tenía la rodilla en mal estado. El defensa se había lesionado en el 2001 y el doctor del Corral no aprobó su fichaje. Duro. El argentino venía para ser el sustituto de Fernando Hierro, pero acabó firmando por el Real Zaragoza y acabaría en el Barça en 2007. Igual con el Zaragoza firmó para jugar con su hermano. Jugaron juntos. Ya en 2008 y como futbolista del No ese año, sino más adelante, obvio, ¿no? Barça, Milito se volvió a lesionar gravemente de la rodilla derecha y no volvería a ser el mismo. Gaby Milito era un defensor central que pintaba mucho más para lo que terminó siendo. Pero no es que no le dio futbolísticamente, lo mataron las lesiones. Lo mataron. El tipo con 20 años era capitán de Independiente y campeón de fútbol argentino. Una bestia. Pero las lesiones lo arruinaron, boludo. Viendo cómo acabó su carrera, ¿piensas que el Real Madrid hizo bien en rechazar su fichaje o crees que se equivocó?
No sé por qué por el Madrid estas cosas siempre le salen bien, boludo. Déjame tu opinión en los comentarios. En la temporada 2008-2009, Kaká era uno de los mejores jugadores del mundo. Sí. El brasileño había ganado el Balón de Oro 2 años antes y se convirtió en el objetivo de un Manchester City que comenzaba a hacerse grande a base de traspasos millonarios. ¿Se imaginan? El club inglés llegó a un acuerdo con el Milan por 100 millones de libras y triplicaba el sueldo de Kaká, pero a última hora el jugador decidió tumbar la operación. ¡Grande Kaká! El crack brasileño no se veía viviendo en Inglaterra y 6 meses más tarde acabó abandonando el Milan para fichar por el Real Madrid. Kaká es un jugador que queremos todos, ¿no? Jugadorazo, una bestia, la verdad. Su mejor versión es admirada por cualquier persona que le gusta el buen fútbol. Aclarando que me parece un fenómeno. Kaká en el Real Madrid, fracaso. Fueron a comprar el tercer mejor jugador del mundo y no fue más que Di María. La verdad, boludo. Todo bien con Ricardo, pero... No, la verdad que no. Para él, esa oferta sí que era irrechazable. Esta le salió mal al Madrid. En 2009, Porto y Milan anunciaron el traspaso de Alexis Sissoko al conjunto italiano por un valor de 15 millones de euros. Ni sé quién es este jugador, así que no la conozco ni en pedos. Todo estaba hecho, pero el club italiano acabó desestimando la operación debido a los problemas dentales del jugador, No. que según ellos podían provocar numerosos problemas musculares. Bueno, a Boca le pasó algo similar, ¿eh? En 2021 fue. Boca fichó a un jugador que se llamaba Andrés Felipe Román. ¿Se acuerdan colombiano de ese jugador? Creo que está en la selección colombiana citado. Vino a la Bombonera, estaba todo preparado para la conferencia de prensa y no superó el alta médico, o sea, no superó la revisión médica. Tenía un problema en el corazón y no jugó en Boca. Volvió a Atlético Nacional, creo. Yo me recuerdo de eso. Andrés, bueno, no sé qué dije, pero así se llama más o menos. Yo me acuerdo porque, ¿quieren saber por qué me acuerdo? Yo viajé ese día a la Bombonera. ¿Qué pasa, Goncho? Yo viajé ese día a la Bombonera para ir a la cobertura, boludo. Del nuevo refuerzo de Boca. Fui en tren, boludo. Me tomé un tren de Boulogne a Retiro, de Retiro un Subte a Constitución, caminé por Avenida Brasil, llegué a la Bombonera, estaba acreditado y lo quería cubrir para mi Instagram que tenía 10.000 seguidores. Y no salía, se suspende y me volví a mi casa re tarde, boludo. Una tristeza, boludo. Pero bueno. Finalmente, Sissoko no se fue al Milan y acabó yéndose al Olympique de Lyon ese mismo verano. Al Lyon. ¡Ah! Eliminó al Madrid. Corría el año ¿Qué pasa, Goncho? Me pone David, hijo de puta. ¿Qué pasa, mogólico? Me pone David Ceneice, David, hijo de puta. ¿Qué me bardeás? Dice Goncho. ¿Cómo es esto, Goncho? Vos en tu stream con Gastón Obul me podés bardear, me podés decir lo que querés, te contesto y te enojás, Goncho. Obvio que estoy a bardear, boludo. Las cosas que yo te digo que hacemos, sin una camarita, quedan ahí, boludo. No tenés que contarlas, tarado. Dije que me encantó tu cuenta de Twitter que da tus outfits. Y me tiré la mala. Y por esa cuenta me vive bardeando, retrasado. Tenés 2 millones de interacciones de gente puteándome porque me gasto plata en ropa, boludo. Aparte, no vi esa pelotudez que dijiste. Yo te estoy bardeando porque lo que contaste de que hablo sin ver los partidos. Es mentira, estoy todo el día viendo fútbol, virgen. Groncho. Discord con Goncho, ni en pedo, un disco con ese sorete, boludo. Te mataron, Davo, ¿qué me mataron? Sí, para. Ahí se ve mochó al PSG. ¿Quién lo hizo? ¿Es un mexicano, amigo? Con todo respeto, ¿eh? Mentiroso, no sabes nada de fútbol. Si me preguntas a mí, siempre por los jugadores. Anda cagado. ese mismo verano. Seguimos. Memo Ochoa. Arquerazo igual, ¿eh? Corría el año 2011 cuando el portero mexicano Guillermo Ochoa tenía su fichaje prácticamente cerrado con el Paris Saint-Germain. ¿Y qué pasó? Sin embargo, un escándalo acabó frustrando su incorporación a París. ¿Cómo un escándalo? ¿Qué hizo?
Ochoa y otros 4 compañeros de la selección mexicana dieron positivo por clenbuterol en los controles antidopaje durante la disputa de la Copa de Oro. No me la Y conté. el caso tuvo que investigarse a fondo, paralizando por completo su llegada al Parque de los Príncipes. Una pregunta, mexicano, no me quiero zarpar, pero puede ser que una vez en una concentración los jugadores de la selección mexicana, no sé cómo decirlo, llamaron unas prostitutas. ¿Puede ser o no? Tipo, me acuerdo algo que había pasado que salió en todos lados, boludo. Habían hecho una fiesta con muchas prostitutas. Creo que fue en un mundial, de hecho. Tipo, o sea, ¿cómo fue esa historia? A ver. Sí, fue en el Mundial 2018. En Rusia 2018 hicieron eso. Están re locos, mexicanos. Están re locos, por Dios. Mamita, boludo, mamita. Al parecer, los niveles de esta sustancia aparecieron por la ingesta de una carne alterada. Me estás jodiendo que fue por eso que Ochoa no jugó en el Paris Saint-Germain. Y la Agencia Mundial Antidopaje exoneró a los seleccionados mexicanos al no encontrar pruebas suficientes de que se doparon a propósito. El brasileño Neymar ¡No! Dejadme escuchar esta historia ya mismo. Quizá la conozco, pero no importa. estuvo a punto de fichar por el Real Madrid hasta en 2 ocasiones, pero acabó vistiendo la camiseta del Barcelona. Perdón que ponga pausa. Aprovecho que está Goncho en el chat, seguramente se hace bueno. ¿Estás por ahí? ¿Saben que el tío de Goncho decía que Neymar era puro marketing en 2013? Y que sí al Barcelona por un contrato con Nike de marketing. Que el Barça estaba con Nike y Neymar también y por eso se lo llevaban. Eso sabe de fútbol de la familia de Groncho. Igual se fue el virgen, boludo. Entra, boluda, y se va, mamita, boludo. 2 ocasiones, pero acabó vistiendo la camiseta del Barcelona. El brasileño entrenó en Valdebebas con 13 años, pero acabó formándose en Brasil hasta convertirse en uno de los jugadores más apetecibles del mercado. Neymar entrenó en Real Madrid con 13 años. ¡Qué ojo! El Real Madrid estuvo cerca de fichar al jugador y llegó a un acuerdo de traspaso de 56 millones de euros en septiembre de 2011. Ney llegó a pasar el reconocimiento médico con los doctores del club merengue, pero el Barça acabó ofreciendo más dinero a la empresa familiar de Neymar y acabó cerrando su fichaje. Finalmente, Bien, el Barça cae. su llegada se produjo en el verano de 2013. Le salió perfecta porque compraron un jugador, la verdad, caro para el fútbol sudamericano. Debe ser el jugador más caro de la historia del fútbol sudamericano, seguramente. Pero lo vendieron por el triple y le rindió un montón. O sea, todos los culés recuerdan a Neymar como un jugador que tendría que haberle dado más al Barça por lo bueno que fue. Pero si te pones a pensar, el tipo estuvo 4 años, ganó literalmente todo. Fue parte de la mejor delantera de la historia del fútbol y te dejó 222 millones de euros. O sea, la verdad, 10 de 10 lo de Neymar. Ese mismo verano, el brasileño William protagonizó otro bandazo épico. ¿Qué pasó con William? El jugador brasileño llegó a pasar el reconocimiento médico y estaba en las mismas instalaciones que el Tottenham, cuando su representante le llamó diciendo que el Chelsea quería ficharlo. El jugador se las apañó para aplazar la firma de su contrato y tomó un taxi rumbo a Stamford Bridge para cerrar su incorporación con los Blues. Mira vos, che, casi fue al Tottenham. Víctor Valdés se comprometió con el Mónaco en el 2014 tras no querer renovar con el Barça, pero el portero se rompió los ligamentos de la rodilla en el mes de marzo y el club monegasco le dejó tirado. Y ahí a dónde fue. Valdés se quedó colgado y tuvo que recuperarse de la rodilla en Alemania. Una vez recuperado, firmaría por el Manchester United, donde apenas tuvo minutos y estuvo a la sombra de De Gea. Precisamente David De Gea Esta es la que me acuerdo yo, la del Buropac. Fue en 2015, o sea, ya era jugador del United. estuvo a punto de fichar por el Real Madrid en un intercambio que incluía la llegada de Keylor Navas al United. Todo estaba decidido. Sin embargo, el traspaso se cayó en el último momento debido a un problema con la documentación. Keylor Navas al United y De Gea al Madrid. El fax con el contrato llegó minutos más tarde de que se cerrase el mercado en España. Es una locura, boludo. De Gea no es del Madrid, los contratos no llegaron a tiempo. Y el fichaje se frustró cambiando el destino de ambos futbolistas.
De Gea permaneció en Inglaterra y Keylor pasó a ser el portero titular de un Real Madrid que ganaría 3 Champions de forma consecutiva. Bueno, me acuerdo de acordar una bastante falopa, que es tremenda si te pones a pensar. En el 2012, San Lorenzo de Almagro peleaba el descenso en la Argentina. Jugó la promoción, le ganó a Instituto, 2-0 en Córdoba, 1-1 en cancha de San Lorenzo. Pasa un poco más y el arquero de San Lorenzo, Pablo Migliore, va preso, literal. Va preso por 3 meses. San Lorenzo va a buscar un arquero a préstamo por 3 meses. ¿A quién busca? Sebastián Torrico de Godoy Cruz. Torrico llega a San Lorenzo, 3 meses, la rompe toda, le hacen un contrato de 2 años, sale campeón de fútbol argentino y campeón de la Copa Libertadores. Y se transforma en el mejor arquero de la historia de San Lorenzo, probablemente. Todo porque fue preso Migliore. Una locura, boludo. Una locura. O sea, hay cosas del fútbol, viste, que uno no la puede entender nunca, amigo. Zidane fue el artífice de aquella gesta, pero también el que provocó la marcha de James Rodríguez del Real Madrid. ¿Saben que los colombianos lo odian a Zidane? Porque no ponía James. Tipo, yo una vez dije, me acuerdo de un stream, che, ¿a Zidane lo bancan? Todos ponían que sí, y de golpe muchos ponían no, 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 y veían el nombre, eran todos colombianos, boludo. Los rebardían a Zidane, boludo. Mirá, calvo hijo de puta le pone. Y al que lo bancan a muerte, imagino que es Ancelotti, ¿no? Se lo llevó al Real Madrid, al Bayern Múnich, al Everton. A todos lados se lo llevó Carleto, boludo. Lo amaba James, amigo. Un poco más y va a dirigir la selección colombiana en vez de Brasil. El colombiano jugó en el Bayern como cedido durante 2 temporadas, pero en 2019 tuvo que regresar al club blanco. Tampoco lo quisieron. El Real Madrid no contaba con él y el Atlético estaba dispuesto a ficharlo. Ambos clubes comenzaron a hablar de cifras y redactar contratos, pero todo se vino abajo tras un derbi de pretemporada 7-3. en el que el Atlético humilló al Real Madrid con un 7-3. Y encima pone el MetLife Stadium, Estados Unidos. Aquel mazazo provocó la negativa de Florentino a traspasarle a los rojiblancos ¿Por qué? y James se tuvo que quedar a regañadientes en un Real Madrid que le dio poco protagonismo. Casi que no jugó, ¿no? No me acuerdo mucho de James en esa época, la verdad. Y ahí se fue al Everton. El traspaso frustrado de 2020 fue el de Luis Suárez por la Juventus. No cuentes toda la historia, contá una parte, porque no todos saben la historia verdadera. Espero que no esté la historia verdadera. Igual lo voy a defender igual, El uruguayo pagó los platos rotos de la derrota por 2-8 frente al Bayern y el Barça quiso traspasar